Chisoer Tanei. Buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito que ya conquistó su corazón e ingresó a sus hogares. Nos referimos a Atardecer Muchi, programa radial del Club de Radio y Periodismo de la institución educativa que ustedes ya conocen, la institución educativa número 11080 Jorge Chávez Darnet, Pulmunañas Murrú, Montehermoso Morrope. En la superestación Atardecer Muchi presenta los espacios radiales de Rescatando lo Nuestro e Iglesia y Misión y otras novedades que a ustedes radioyentes les interesa. En la conducción, las voces de Danalis Flores Vélez y Patricia Oruna Chapuñán. Chisoer Tanei. Peinardes, Mitso Muchi. Buenas tardes, hermanos muchicas. Les saluda Danalis Flores Vélez. Hoy, en Atardecer Muchi, presentaremos un tema muy interesante. Así que, queridos radioyentes, les invitamos a seguirnos con su sintonía en esta frecuencia 102.5, la superestación. Patricia Oruna Chapoñán nos acompaña en la conducción. Chisoer Tanei, Patricia. Bueno, papá, Danalis y a todos nuestros radioyentes. Hoy hablaremos, como ya lo mencionó Danalis, de un tema muy interesante. Nuestro tema es los impactos del cambio climático en la región de Lambayeque. Queridos radioyentes, antes de comenzar con el desarrollo de nuestro tema, vamos a darles a conocer de manera global conceptos muy importantes de que como ciudadanos responsables debemos saber. Para que nos ilustren con los diversos conceptos, tenemos invitados, quienes nos darán a conocer datos muy importantes. Como primer concepto básico que aprenderemos es acerca del efecto invernadero. Para ello, contamos con la presencia de Rusmelia Cialer Tocto. Por supuesto, Danalis, Peinarnés, a todos nuestros radioyentes. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite retener parte de la energía proveniente del Sol y así mantener un equilibrio entre el frío y el calor para hacer posible la vida en la Tierra. Nasom Chisoer Rusmelia, por ilustrarnos el concepto del efecto invernadero. Queridos radioyentes, es necesario mencionar que el efecto invernadero tiene diversos gases que cada día se están incrementando por las actividades que realiza el hombre. Para hablar un poco más de este tema, tenemos como invitado a Alex Daniel Chapuñán Santisteban. Chisoer Tanei, Alex Daniel. Peinardes, Danalis y Patricia, a todos nuestros radioyentes que nos sintonizan. Efectivamente, ya lo ha mencionado Danalis, los gases del efecto invernadero, que son conocidos con las siglas GEI, son componentes gaseosos que la atmósfera encuentra de manera natural. Sin embargo, las actividades humanas también generan estos gases, incrementando su concentración en la atmósfera. Un claro ejemplo es la quema de basura, que es una actividad muy practicada en la zona. Por eso, a todos nuestros pobladores de los diferentes caseríos no contribuyamos a incrementar estos gases, cada día van a terminar con nuestra existencia. Nasom Chisoer Alex Daniel. Interesante lo que has mencionado. No destruyamos nuestro planeta con las diferentes actividades que realizamos. Patricia, es importante recordar que las emisiones de los gases del efecto invernadero crecen proporcionalmente al PBI.
El PBI es el Producto Bruto Interno. Es decir, mayor crecimiento económico es igual al incremento de la emisión de los gases del efecto invernadero. Queridos radioyentes, otros de los conceptos básicos que debemos conocer es el calentamiento global. Claro, Patricia, pero también he escuchado acerca del cambio climático. ¿Acaso es lo mismo? No son lo mismo, pero sí están relacionados. El calentamiento global es el resultado del aumento de la concentración de los gases del efecto invernadero. Recordemos que estos gases retienen el calor emitiendo por el sol, por lo que al existir una mayor retención de calor, la temperatura del planeta aumenta. Al aumentar la temperatura, se altera el clima, produciendo así el cambio climático. Contamos hoy con la presencia de Gerson Vicente Piscoya, quien nos hablará de cada uno de estos conceptos básicos. Chisoer Tanein Gerson. La principal causa directa del calentamiento en la atmósfera de la Tierra es la excesiva emisión de los gases del efecto invernadero, producida por los estilos de vida y por las actividades realizadas por el ser humano a partir de la industrialización. Esas fueron las causas del calentamiento global. Pero, ¿a qué se le denomina en sí calentamiento global? El calentamiento global es el incremento en las temperaturas globales promedio de la superficie de la Tierra y el cambio climático es atribuido directo e indirectamente a la actividad que altera la composición de la atmósfera mundial. ¿Y cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Al existir un incremento de la temperatura media del planeta, existe una alteración del clima, el cual se expresa en el derretimiento de hielos en los polos, los que eleva progresivamente el nivel de los océanos. Asimismo, el retroceso de los glaciares en las montañas afecta la disponibilidad del agua para la agricultura, el consumo humano y la energía. ¿Qué otras consecuencias puede ocasionar el calentamiento global? El calentamiento global produce la alteración del clima, afectando los ecosistemas e incluso propicia la aparición de las plagas que deterioran o dañan los cultivos, así como la desaparición de algunas especies y hábitats. Interesante, Gerson, lo que nos has mencionado. Así que, queridos radioyentes, a practicar estilos de vida saludable y así no destruir el lugar donde vivimos, nuestro querido planeta Tierra. Danalis, hoy también contamos con la presencia de Ana Fiorella Cajusol Sánchez, quien nos hablará acerca de ¿qué nos hace un país vulnerable? Chisoer Tanein Ana Fiorella. Beinarners, Danalis, Patricia y a todos los que nos permiten ingresar a sus hogares. Antes de dar respuesta a tu pregunta, Danalis, quisiera darles a conocer el concepto de vulnerabilidad. Claro, Ana Fiorella, ilústranos acerca del concepto de vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad significa el nivel en que un sistema climático es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático e incluso de la variabilidad climática. Ana Fiorella, ¿nuestro hermoso Perú es un país vulnerable?
¿qué nos hace ser un país vulnerable? Perú, específicamente, es vulnerable por tener en sus tierras grandes fenómenos hidrometeorológicos, como los huaicos, sequías, lluvias torrenciales, heladas, granizadas, entre otros, o formaciones orogénicas, determinantes de su clima, como la cordillera de los Andes, además de la Amazonía, pulmón del mundo. Ambos son lugares estratégicos a nivel mundial para el mantenimiento de la vida. Por otro lado, posee una gigantesca gama de climas, 27 de los 32 a nivel mundial. Dichas condiciones lo hacen un país rico en ecología y en recursos naturales, pero frágil ante el calentamiento global, por la superpoblación, 28 millones de habitantes, y porque el 90% de ella vive en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. No soy Chisoera en la Fiorera. Ahora, queridos radioyentes, conozcamos los impactos del cambio climático en el Perú, a cargo de Damaris Flores Vélez. Chisoerta Nein Damaris. Peno Pamana Danalís, Patricia y a todos nuestros radioyentes que nos permiten ingresar a sus hogares esta tarde. El cambio climático afecta a todo el Perú. Mencionaremos a los 6 impactos más importantes del cambio climático. Tenemos el impacto en la disponibilidad del agua, pues la situación del recurso del agua en el Perú es muy delicado. El segundo impacto es en los bosques del Perú. ¿Cuáles son los otros impactos en el Perú? Son el impacto en la agricultura, en este caso las olas de frío, calor, inundaciones e irregularidad en el régimen de las lluvias hacen que las cosechas se vean reducidas en su rendimiento. También tenemos el impacto en economía, en el riesgo de desastres y sobre todo el impacto en la salud. Damaris, háblanos acerca del último impacto que desde mi perspectiva es uno de los más importantes. Los cambios en el clima afectan todos los aspectos de nuestra vida y en especial en nuestra salud. En nuestro país, la aparición de mosquitos portadores del dengue y la UTA en zonas antes frías son considerados por la población como producto del incremento de temperatura, así como la irregularidad de las lluvias. Nasok Chisoera Damaris. Queridos radioyentes, hemos hablado de los impactos del cambio climático en el Perú, pero voy a invitar ahora a Cintia Banzo Sandoval. Ella nos dará a conocer este mismo problema, pero en nuestro departamento, nuestro querido Lambayeque. Chisoerta Nein Cintia. Nasok Chisoer, Landaliz y Patricia por la invitación. Bueno, Pamana, queridos radioyentes, en nuestra región son dos los impactos del cambio climático, las sequías y las inundaciones. En cuanto a la sequía, la Estrategia Regional de Cambio Climático, ERCC, hace mención a pasados concretos, donde debido a la alteración climática se han postergado campañas agrícolas que se han caracterizado por la escasez del agua, enfermedades y muertes de animales. Cintia, en cuanto a las inundaciones que nos puedes mencionar. Debido a las alteraciones climáticas, así como provocan las sequías, también ocasionan inundaciones, que son consecuencias de desbordes de ríos, por lo que todo el cultivo se pierde.
Nasopchi Soer Cintia. Queridos radioyentes, hemos hablado de lo que ocasiona el cambio climático tanto en el Perú como de manera específica en nuestro departamento lambayecano. No se despeguen de nuestra sintonía. En breves minutos presentaremos los espacios radiales, Rescatando lo Nuestro e Iglesia en Misión. Dana Liz, ¿qué podemos hacer para mitigar o disminuir esta alteración? Me suponía que me ibas a preguntar eso. Por ello, invité a Yameli Rioja Pizarro, quien nos planteará las posibles soluciones para mitigar estas alteraciones en el cambio climático. Chisoer Taneín Yameli. Nasop Chisoer Patricia y Danalis. Peinarners, queridos radioyentes. Las acciones que podemos realizar son las siguientes: la reforestación y reducción de la deforestación. Apliquemos el dicho de que si talamos un árbol, plantemos 10. Otra de las acciones es la mejora de las prácticas agrícolas y ganaderas, no utilizando fertilizantes artificiales. Además, se deben realizar programas en el sector transporte. Queridos radioyentes, son algunas de las acciones que podemos realizar, porque queriendo nuestra naturaleza, la vida en la tierra se extenderá. Si no la cuidamos, seremos los destructores de nuestra propia existencia. Nasop Chisoer Yameli. Llegó el momento de presentar su espacio radial favorito, Rescatando lo Nuestro. Palmita, ¿dónde estás, amor? Palmita, ¿dónde estás, amor? Allí en la playa, con mucho lo que está bien. Allí en la playa, con mucho. Con ustedes, Rescatando lo Nuestro, con la conducción de Erika Santisteban. Peinarners, queridos radioyentes. Hoy Erika, Mayaek, Mais Muchik. Hablemos Muchik. El programa anterior estuvimos hablando acerca de términos muchicas relacionados a los animales, como Felú, que significa pato, Panú, que significa perro, entre otros. Pero hoy estudiaremos términos muchicas relacionados a los alimentos. Qué interesante, Erika. Qué bueno que sigamos aprendiendo más acerca de nuestra cultura ancestral, pues ya hemos aprendido los saludos, los nombres de algunos animales y cómo olvidar el nombre de nuestro caserío, Pulmonañaz Murrup, Montehermoso Morrope y nuestro distrito Morrope. Sí, Patricia, cada día difundimos más términos en nuestra lengua ancestral, que como buenos descendientes mochicas nos orgullece decir la frase, ya ahora tan conocida por nosotros, Moesh Muchik, Chipán Seameín, nosotros mochicas aún vivimos. Erika, nuestros radioyentes de los diferentes caseríos están esperando que nos enseñen los nombres de los animales en lengua mochí. Sí, Patricia, permíteme saludar a todas las familias que también nos escuchan, como son de Caracucho, Sequiones, Monteverde, La Colorada, Santa Isabel, Hornitos, entre otros, porque ellos también son descendientes mochicas. Bueno, sin tanto preámbulo, hoy conoceremos los alimentos en Muchí. Por ejemplo, yuca es choclo se dice ers, oxid significa guava. Erika, qué
lo que estás enseñándonos. Pero si quisiera decir que en mi chacra tengo sembrado maíz, ¿cómo digo maíz en lengua muchi? Danalis, maíz se dice man. Tal vez muchos de los amigos que nos escuchan han sembrado camote. ¿Cómo decimos camote en lengua muchi? Bueno, camote se dice apaén. Qué interesante es conocer la lengua de nuestros ancestros. Recordemos, yuca es choclo se dice ers, oxi significa guava. Maíz se dice maén y camote se dice apaén. Queridos radioyentes, recuerden, apunten todas las frases en lengua mochi que escuchan y también todas las palabras. Es importante que como descendientes mochicas sepamos el idioma que hablaron nuestros antiguos ancestros. Sí, Danalis, lamentablemente estamos llegando al final de su espacio radial, rescatando lo nuestro. Pero recuerden, Moesh Muchi, Chipancia Meín, nosotros mochicas aún vivimos, Loctopanchi. Allí en el cielo, ropamita, ¿dónde estás, amor? Ropamita, ¿dónde estás, amor? Allí en la playa, con mucho lobo está. Allí en la playa, con mucho lobo está. Vamos, solita, vamos. Muy bien, ya es la hora de presentar su espacio radial Iglesia y Misión, a cargo del equipo de pastoral de la institución educativa 11080 Jorge Chávez Darnel, Pulmurnañaz Morru, Montermoso Morru, Chisoerta Meín. Nazor Chisoer, Danalis y Patricia, Peno Pamana, queridos radioyentes. Hoy nosotros el equipo de pastoral, conjuntamente con Marjorie Santisteban, Rusmelia Cialer y Gerson Vicente, también aportaremos sobre el medio ambiente. Marjorie, recordándoles a nuestro público que la Iglesia ha decretado nuevos pecados sociales. Nazor Chisoer Alitanos. Estoy marcado desde siempre con el signo del Redentor que sobre el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor. Cristo nos invita, vengan mis amigos. Cristo nos envía, sean misioneros.
Nazar Chisoer, Anita Chisoer Teñín, queridos radioyentes, así es, un nuevo pecado social, el contaminar el medio ambiente. ¿Cómo es posible que nosotros mismos destruyamos y además pequemos contra Dios, destruyendo su creación, que con tanto amor lo hizo en 7 días? ¿Qué podemos hacer como jóvenes que somos? Gerson. Navega, esperanza, amanecer, quien escucha este llamado, acoge el don. Nazar Chisoer Marjorie, Chisoer Teneín, queridos radioyentes, ya ven, Dios puso al hombre en el jardín del Edén con 2 mandatos, para que lo cultivara y lo cuidara, no para que lo destruyera. Y si recordamos además en Génesis capítulo 2, que desde el inicio Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Rusmelia, ¿qué podemos hacer si actualmente el hombre, en vez de cuidar, proteger y preservar, está acabando con la creación? Dios anhela para esta tierra, para este mundo, la caridad, no a la guerra, fuera el odio, solo bien y paz hasta el final. Reina Ernest, Gerson y hermanos en Cristo que nos escuchan, debemos establecer un alto. No podemos seguir explotando los recursos irresponsables. Debemos reflexionar pensando, ¿qué quedará para las generaciones futuras? Así es, Rusmelia. Hoy día en nuestro departamento de Lambayeque existe mucha contaminación con consecuencias graves. Apenas nosotros tenemos 12 años y ya soportamos un calor terrible, sobre todo en verano, y el cambio climático está tan inestable que hace frío cuando no es temporada. Nosotros debemos reforestar. Si bien es cierto que cocinamos a leña, por ejemplo, necesitamos sembrar árboles. Es nuestro deber cuidar, no destruirnos, talando bosques ni comerciar el carbón en forma ilegal. No debemos desperdiciar el agua, sobre todo en los sembríos. Es de cristianos cuidarla, porque otros pasan necesidad. Nosotros debemos defender los derechos humanos y proteger el más débil. Es esta nuestra misión, el cuidar la creación que Dios tanto trabajó, amó y cuidó. Seamos, pues, como misioneros, los guardianes de la creación y que todo lo que Dios nos encargó lo cumplamos. Que Dios les bendiga. Esparcidos por el mundo, conservamos un mismo ardor. Es tu gracia que nos sostiene y nos mantiene fieles a ti, Señor. Con sabor a norte, vamos creciendo Marco, allí en el cielo. Morro panita, ¿dónde estás, amor? Morro panita, ¿dónde? Este fue su programa radial del Club de Radio y Periodismo de la institución educativa número 11080 Jorge Chávez Darnel, Pulmurnañaz Murú. Esperando de su sintonía por esta misma frecuencia. Nos reencontraremos en otra oportunidad. Nazar Chisoer, Loto Panchi. Aquí te espera mi lancha